Hola amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes en este 17 de abril de este 2023, en el cual nos encontramos nuevamente en su programa Alta Especialidad traído por Yes Intelectual, con un programa sumamente importante y muy informativo acerca de lo que son las minas antipersonales y explosivos caseros, en este caso como se usa en la hermana República de Colombia. Recordemos que Colombia es un país en el cual vivieron este tipo de problemática con el narcoterrorismo en una época oscura, cuando se encontraba en el poder Pablo Escobar, en el poder fáctico, ¿no? Realmente también tuvo de cierta manera político, y en la cual vamos a aprender hoy de la mano. En este caso me permito yo introducir a través de su currículo al maestro Carlos Augusto Jaramillo Gutiérrez. Él es maestro en criminalística y ciencias forenses, profesional de criminalística e investigación judicial, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín en el programa de investigación criminal en las asignaturas de criminalística, ciencias forenses, análisis forenses en atentados terroristas, análisis forenses en explosivos e incendios, docente en línea de penal, técnicas de criminalística, docente en maestría, especializaciones y diplomáticos en temas de criminalística de campo y ciencias forenses, coordinador del semillero en terrorismo y minas antipersonales, programa en prevención e investigación contra las minas antipersonal PICMA, perito experto en artefactos explosivos, capacitador y formador en temas de seguridad antiterrorismo con artefactos peligrosos y guerra popular. Par académico en los programas de Policía Judicial de la Policía Nacional, DINAE, y conferencista nacional e internacional en temas de criminalística, ciencias forenses y terrorismos con explosivos. Maestro Carlos, ¿cómo se encuentra usted desde la bella República, bueno, le digo bella República de Medellín, Colombia? ¿Cómo se encuentra usted? Doctor Eric, buenas tardes. Un saludo a todos mis hermanos en México. Muchas gracias, doctor Eric Salas, por esta invitación a tan importante programa académico. Desde la Universidad de Medellín, les extendemos pues una invitación a todos los interesados en la criminalística y las ciencias forenses en el pregrado de investigación criminal de la Facultad de Derecho. De nuevo, mil gracias y un saludo a todos los hermanos en México. Así es, y precisamente hace 4 meses, bueno, en principios de enero, a finales de enero y principios de febrero nos encontramos en la ciudad de Medellín, donde estuve también exponiendo en la Universidad de Medellín, Colombia, la cual es como en esta parte aquí en México sería como el TEC de Monterrey, en la cual tuvimos muy bonita participación por parte de los estudiantes de la Facultad de Derecho y también los de Criminología, Criminalística. Estuvimos impartiendo el tema en inteligencia criminal, que es criminología aplicada junto con la criminalística de campo, en esas muy bonitas instalaciones, sobre todo ese auditorio, y en el que tuvimos muy bonita recepción, ahí acompañándonos también de Oscar Montoya Tavares, el cual también es un investigador forense en el ramo de la criminalística de campo y que también pertenece en este caso a la institución de la Fiscalía de la Nación allá en Colombia, y con el cual hemos tenido ahorita pues la fortuna de compartir experiencias, donde también estuvimos dando en esta materia a la Policía Nacional, en este caso a la DIGIN, que es también parte de la Interpol, sobre el tema de criminología. Pero bueno, hoy vamos a tocar un tema muy importante, no solamente desde el ámbito de criminalística de campo, sino también desde la litigación, porque vamos a tocar desde el punto de vista pericial, cómo es que se incorporan estos medios de prueba con respecto a técnicas de litigación y más allá aún, vamos a tocar un tema muy importante con respecto a la prevención del delito y sobre todo la prevención de la trilogía investigadora y del primer respondiente. Cabe destacar que Colombia ha tenido un problema en su pasado con respecto a lo que habíamos mencionado. Medellín es una ciudad muy hermosa, mucha gente la relaciona malamente con el problema que tuvieron con Pablo Escobar, con el narcoterrorismo. ¿Por qué narcoterrorismo? Porque en un momento dado usaron de esta técnica para derribar un avión, para crear muchas explosiones en contra de las autoridades investigadoras y preventivas, y por lo cual tienen una suma experiencia de campo con respecto a estos temas, el cual los atañe todavía ahorita, como bien lo habíamos platicado en varias pláticas previas. A mí me preocupa cuánto es el costo de una mina antipersonal, como las que habíamos visto, estas famosas minas de producción. Yo tuve en otros tiempos una capacitación cuando me encontraba en España y teníamos algo similar que era en el TEDA, el técnico en explosivos, y me acuerdo por una persona que era de Europa del Este, cómo mencionaba de una manera muy preocupante este tema, dado que
este tipo de artefactos explosivos no discrimina, ya sea el mismo autor que lo pueda haber puesto, contra quién va dirigido, los niños o cualquier autoridad que se encuentre. Entonces, es un artefacto que en algunas convenciones está prohibido, porque el problema es que cuando pueda terminar ya dicha disputa, dicho problema, dicha guerra o lo que puedan tener, quedan ahí sembradas en el terreno y viene la problemática en contra de la población civil que puedan encontrarse en esos lugares con sendas mutilaciones que pueden incurrir en niños, es muy desgraciado. Hay una película muy bonita que se llama Las tortugas pueden volar con respecto a esta situación allá en Afganistán y en la cual me llenó mucho de ternura porque los actores realmente eran niños mutilados. Entonces, es un tema muy importante y no solamente lo de las minas antipersonales, sino también lo que viene siendo la prevención del delito por las cuestiones de los artefactos explosivos caseros que algunas delincuencias las han usado aquí en México actualmente en contra de las autoridades investigadoras, como lo que pasó en Michoacán, cuando arribaron en este caso en busca de unos restos humanos y fueron detonados de manera remota, o en el caso también de Michoacán, donde se han ocupado artefactos explosivos en drones para poder atacar a las autoridades preventivas o policías. Entonces es un tema muy extenso en el cual creo que hay que poner mucha atención, sobre todo para los que se encuentran dentro de este ramo de prevención del delito e investigación. Maestro, adelante, díganos usted, tiene también una presentación que ahorita por supuesto la va a desarrollar todo lo que usted guste. Díganos usted sobre todo qué son las minas antipersonales, los explosivos caseros, cuál es la problemática que ha traído en Colombia en el pasado, en el presente, a dónde va el futuro con respecto a esto y cómo es la incorporación de todas estas pruebas periciales del lugar de los hechos que se ponen en la cadena de custodia para finalmente desahogarlos en una audiencia, ya sea al lado de la defensa, al lado de la fiscalía, que todo tiene una similitud con respecto al sistema mexicano. Acordémonos que la criminalística, como usted lo mencionó, es universal. Entonces, adelante y sobre todo tenga aquí Claro. el control de su programa, maestro. Claro que sí, muchas gracias, doctor Eric, y a todos los interesados en este programa. Yo no vengo a dar una conferencia, yo vengo a dar es una información tipo denuncia, que es importante que el país de México, nuestro país hermano, conozca sobre el tema de los explosivos. Acá vamos a entender que no es lo mismo una mina antipersonal que una EI, artefacto explosivo improvisado, que es realmente un artefacto y cuáles son las características, porque lo tenemos que aplicar desde el punto de vista de la cadena de custodia, desde el hallazgo, la recolección y el embalaje del elemento material probatorio de ciencia física. Nosotros tenemos que aplicarle los requisitos de la cadena de custodia para que este no se vaya a viciar, este no se vaya a deteriorar, este no se vaya a contaminar o se vaya a perder, y así nosotros podamos llevar, digamos, a juicio este indicio que se pueda convertir en una gran evidencia con una capacidad demostrativa y una vocación probatoria, ¿cierto? Con todos los protocolos técnicos científicos que se exige para la exploración en el hallazgo de estos elementos en el lugar de los hechos, en análisis post-explosión, aplicando todos los conceptos de ciencia forense. Como bien lo decía el doctor, esto es una disciplina para unos o una ciencia que es universal. El que estudia investigación criminal, digamos, en la Facultad de Derecho, en la Universidad de Medellín, no va a homologar en nuestro país porque la criminalística es universal. La criminalística que se estudia, digamos, en México es universal, no hay por qué homologarla en Perú, a diferencia de otras carreras como el derecho, que sí se debe homologar por el hecho de que cada país tiene su propia legislación y propia normatividad. Entonces, vamos a entrar a hablar incluso un tema que para nosotros es muy familiar. Quiero decirle que es una forma de denuncia. En ningún momento me siento orgulloso de comentar esta situación. Colombia, cada 3 días cae una persona víctima de mina antipersonal. Somos uno de los países con mayor número de víctimas y uno de los países con mayor número de estos artefactos del terror instalados, que vamos a ver más adelante, que no son armas como los pretenden, digamos, demostrar algunas ONG, algunas instituciones. Estos son artefactos del terror que se instalan con dolo, que se instalan con intencionalidad y que no tienen objetivo como son las verdaderas armas. Entonces, me permite, doctor Eric, yo voy a compartir, ¿ok? Ok, aquí tiene, le hago Sí. Por anfitrión. favor, ¿me das para compartir? Aquí lo tiene, maestro. Adelante. ¿Sí? Me hace el favor y me dice si estamos observando en este momento la diapositiva. Sí, se ve. Puede Claro. poner.
Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta presentación. Es a modo de clase, me gusta ser muy visual, me gusta ser muy práctico. Todo lo que es haciendo es aprendiendo, como dicen los profesores de antaño. La Universidad de Medellín tiene 7 facultades, entre ellas la Facultad de Derecho, que tiene adscrito un programa en investigación criminal que son 4 años y medio, 9 semestres, en los que formamos verdaderos embajadores de la política criminal en Colombia, experto en el procesamiento de estas escenas. Vuelve otra vez y les comento, no es mi orgullo decir que somos el país con mayor número de víctimas y en el que cada 3 días se generan ataques terroristas frente a la población civil y frente a la fuerza pública. Todos están inventados en nuestra Universidad de Medellín, es su alma mater, es su casa, tenemos nuestros laboratorios a su disposición y también los profesores que pueden impartir academia. Y recuerden que de acuerdo a la cooperación internacional, los países que hacemos parte de estas alianzas, entonces estamos comprometidos en el apoyo técnico-científico y todo lo que tiene que ver con los análisis al lugar de los hechos y a la recolección de elementos material probatorio de ciencia física, aplicando toda la tecnología y todo lo que está en nuestras manos, como lo dicen los códigos de procedimiento penal. Hoy el tema que vamos a tratar es sobre las minas antipersonal y los artefactos explosivos en la investigación y prevención del terrorismo. Como les decía, soy profesor que hago parte de la Facultad de Derecho en el programa de investigación criminal. Llevo varios años acá con un proyecto de investigación que se llama PIGMA, que es Programa de Investigación y Prevención contra Mina Antipersonal de la Facultad de Derecho del Programa de Investigación Criminal. Vamos a comenzar con el tema. ¿Qué es realmente una mina antipersonal? Muchos tenemos la idea de que las minas son las que se ven en los programas, en las películas de Rambo, ¿sí? O en los de Comando, o digamos en esas series de televisión donde se ven estos artefactos que algunos consideran armas, pero nosotros desde la academia, desde la investigación, no los vamos a considerar armas. Según la UNMAS y según la Cruz Roja Internacional y nuestra ley 759 del 2002, por mina antipersonal se entiende toda mina concebida para que explosione por la presencia, la proximidad o el contacto de una persona y que en caso de explosionar tenga la potencialidad de incapacitar, herir y o matar a una o más personas. Ley 759 del 2002. Ese es el concepto que se tiene de mina antipersonal. Entonces muchos dirán, bueno, las minas antipersonal que se ven en el conflicto armado colombiano alimentado por el narcotráfico, por eso se le llaman grupos narcoterroristas, son las minas que se ven en Rambo, las BETS, las saltarinas, que usted la pisa, entonces inmediatamente dice, bueno, yo pisé una mina, entonces el técnico o el compañero va a justificar el peso para que esta no salga y genere, digamos, una detonación y por consiguiente una explosión. No, aquí las minas son de otras características. Son minas fabricadas en los talleres de armamento popular y vamos a ver que fabricar una mina no es complejo. Si ustedes reciben una capacitación, digamos, un semestre en el tema de análisis forense en explosivos acá en la facultad y en el programa de investigación criminal, usted aprende a hacer explosivos con el mismo mercado que usted tiene en su casa. Todos tenemos azúcar, todos tenemos sal, todos tenemos aceite, Bombril para limpiar las ollas, tenemos un electrodoméstico que se maneja a control remoto, tenemos limón, tenemos, bueno, incluso sustancias como la harina de maíz. Con todo eso podemos nosotros fabricar una sustancia o una SE de tipo artesanal o lo que llaman no convencional. Vamos a tener acá estas imágenes. Estas son las minas que se encuentran en el territorio. Tenemos 32 departamentos, desafortunadamente se salvaría San Andrés Islas como territorio libre de minas antipersonal, pero los otros restantes están infectados por este fenómeno del flagelo de la mina antipersonal. Entonces tenemos en la diapositiva que son minas que pueden tener diferentes tipos de espoleta, presión, tensión, alivio, y algunos tienen sistemas de antimanipulación, como son los niveles de mercurio o como son las fotoceldas o fotosensibles. Tenemos pues la clasificación de estas minas antipersonal que los grupos narcoterroristas han calificado como minas quiebrapatas. Eso no es una mina quiebrapata, eso es una mina antipersonal. Los seres humanos no tenemos patas. Hablamos de la pata cuando se trata del semoviente, pero nosotros tenemos que tratar este tema con más dignidad humana. Y ya vemos que esto es un delito contra el derecho internacional humanitario. Es de los más atroces. Yo diría que
digamos, no soy amigo de la guerra, pero si por X o Y razón tuviéramos que hacer parte de un conflicto, no utilizaríamos y no estaríamos de acuerdo con la práctica de las minas antipersonal. Entonces tenemos aquí diferentes tipos de minas. Fabricar una mina en Colombia cuesta $1, o sea, el cambio que está a 4.700 pesos, ¿cierto? $1. Y en un día, digamos, minador de estos, que generalmente son niños, son menores de edad, y ya lo vamos a explicar ahorita por qué los utilizan para que fabriquen estas minas, puede hacer 100 al día, 100 minas antipersonal, y guardarlas en los depósitos ilegales que algunos, pues, comúnmente en el argot criminal le llaman caletas. Entonces tenemos minas de presión, tensión, alivio, y tenemos señuelos que algunos consideran armas trampa, ¿cierto? Y son, digamos, diseminados, son instalados en forma indiscriminada. Algunos pensarán, sí, claro, el ejército colombiano hasta 1997 utilizó minas antipersonal, pero convencionales, y lo utilizaba con la gran diferencia de estos grupos narcoterroristas que las instalaba con georreferenciación, con mapeo, con un registro de dónde están ubicadas para hacerles mantenimiento o para moverlas o para neutralizarlas, y para asegurarlas, digamos, que el ejército se tenía que mover de un lugar a otro en las bases móviles o estaban cuidando una subestación de energía o un polioducto, un gasoducto, entre ellos. Listo. Pero gracias a mi Dios, el gobierno hizo ya parte del Tratado de Ottawa a finales de los 97, se ratificó en el 2001 y nosotros no fabricamos minas antipersonal, pero convencionales en las industrias militares como es Indumil. A diferencia de otros países que no hacen parte del Tratado de Ottawa, pero me parece muy incoherente, aquí lo hago como denuncia, el país de Cuba, la isla de Cuba, no hace parte del Tratado de Ottawa y ha servido es que como mediador en las negociaciones con las guerrillas. Yo no le veo a eso ningún sentido y ellos no son autoridad moral para hablar del conflicto de la mina antipersonal en Colombia cuando ellos hacen y fabrican minas antipersonal. Entonces eso sería incoherente. Es como decir que vamos a negociar, digamos, la problemática del riesgo nuclear en Corea del Norte, cuando Corea del Norte es irresponsable en sus prácticas, en sus experimentaciones de ojivas nucleares. Eso no tenía ninguna presentación. Ir a dialogar en la casa del bandido, con todo respeto, pues, al pueblo cubano, a mis hermanos, los cubanos que han sido tan golpeados por estas narcodictaduras. Entonces, el tema de las minas antipersonal es en unas ocasiones es un mito. Aquí en esta clase vamos a ver que no es un mito, es una realidad y que son realmente este tipo de artefactos del terror. Tenemos acá, digamos, unas cargas que difiere de la mina antipersonal, como son los sombreros chinos, son cargas dirigidas, tienen la forma dinámica de que se proyecta según la ley de Monroe, la concentración, digamos, de la energía de la explosión se direcciona a un lugar. También los tenemos, digamos, en ataques en las carreteras, contra los convoys, contra las comisiones de la Fiscalía, del Ejército, de la Policía. Y aquí en este otro extremo, que yo puedo estar señalando con el curso, tenemos una mina artesanal con una característica propia que es utilizar una trampera de ratones, se llama ratonera. Podemos ver la metralla, que bien puede ser canicas, bolas de cristal, postas, perdigones, tornillos, tuercas, arandelas, todo lo que ocasione daño debidamente defecado, porque las defecan para ocasionar más daño. Tenemos el otro tipo de minas, tipo camándula, son unas minas que se pueden fabricar en contenedores. Estos contenedores gustan mucho a estos grupos narcoterroristas porque son contenedores de plástico. Ustedes alcanzan a imaginar cuánto se demoraría en degradarse el plástico o el PVC, ¿cierto? Cientos de años. Por eso es un mito decir que las minas se degradan a los 3, 4 años de estar instaladas. No, señor. Pueden durar 100, 200, 300 años. ¿Cuánto creen ustedes que se degrada el vidrio? Y el vidrio sirve como un contenedor. Pueden hacer, digamos, minas en recipientes, en envases de gaseosas o de soda, en Coca-Cola, en Malta, qué sé yo. Tenemos también el tema de que estas minas, por ejemplo, vemos aquí 5 minas que están conectadas, digamos, con un multiplicador. En este caso es un Primarcore, que es un cordón detonante número 12. Se le dice número 12 porque en cada metro de ese cordón detonante hay 12 gramos de tetranitrato de pentrita, que es un multiplicador. Eso es un detonador diferente a la sustancia explosiva que está mezclada con la metralla, que es la que ocasiona el daño. En este podemos ver que solamente tiene una sola espoleta. Este se coloca en forma de camándula en los caminos. Cuando viene, digamos, la tropa, los militares, la comisión de fiscales o de policía, pues todos pueden pasar encima de la mina sin ocurre ningún problema. Pero el que va punteando hunde
por presión, digamos, la espoleta, el émbolo en este caso, que es un análisis taxonómico que estoy mostrando acá, y se multiplica por medio de este búster o este cordón detonante, y así es cuando en las noticias salen, cayeron 7 soldados en campo minado. Entonces, el que no conoce este concepto dirá, bueno, qué casualidad, 7 estaban muy de mala, los 7 todos pisaron mina antipersonal. No, solamente lo pisó uno, pero como multiplicador se puede ir a varias minas. Tenemos en este extremo esta mina llamada Tungo, que se hace en un contenedor, digamos, de guadua, no sé cómo se llama en México, me imagino que también se llama guadua, que es esa caña en la que se perfora, digamos, y tiene un espacio para llenarlo de pólvora, y le colocan una serie de clavos debidamente defecados, un tren de fuego, una jeringa y una batería de 9 voltios. Le Y esto llaman, se le llaman otates en algunas partes o Otates, canchales muy bien. y se le defeca para que en el caso Para que, que ocasione más daño, es decir, que si ajá, la onda expansiva no lesiona el cuerpo, digamos en este caso del policía, del soldado o del campesino, pero las personas que están en un radio de acción cercano, pues sufren una laceración. Ve, bueno, menos mal, yo una tuve una infección. pequeña laceración, pero en 2 o 3 horas el brazo o la pierna o cualquier parte del cuerpo está en una infección total y hay que realizar, digamos, una amputación para poder salvar la vida. Entonces vemos que estamos frente a un crimen de lesa humanidad. Ahora, la fabricación se hace muy fácil con productos, digamos, de la canasta familiar, se pueden encontrar en almacenes de eléctricos. Acá tenemos, o sea, digamos, una cosa es el concepto de insumos y otra cosa es el concepto de precursores, ¿cierto? En este caso, nosotros tenemos este abono triple 15, aquí le llaman triple 15, que tiene gran concentración de nitrono, nitrato de amonio, también se hace con urea, es la verdadera sal, que con esa se fabrican varios tipos de explosivos, R1, R3, amonal, amatol, anfo, superfan, entre otros. Explosivos que son de fabricación netamente talleres de armamento popular, más otros en este caso, insumos como son los aceites combustibles para motor, lo que nosotros llamamos comúnmente el diésel para tanquear la camioneta. Entonces, en un porcentaje, voy a decir acá uno de ellos, digamos, el AMPU, entonces tendríamos 94% de esa sal que se extrae muy fácil, se extrae del abono que se utiliza para abonar las matas, el jardín, árboles frutales, que no tiene ningún problema, no tiene ningún control. Entonces, cualquiera puede tener una cantidad determinada de abono, más el aceite combustible motor que se puede conseguir una bomba de gasolina. Entonces, si se mezcla 94 más 6%, tenemos nosotros el famoso AMPU. Y así sucesivamente vamos mezclando otra serie de sustancias, y así alrededor de 16.000 sustancias hay en el contexto de la química forense en explosivos para fabricar 2.300 tipos de explosivos, como lo ha manifestado la ATF, alcohol, tabaco y armas de fuego de los Estados Unidos. Entonces, mire que esto no es una cosa de gran complejidad. Usted simplemente tiene bases mínimas de química, de física mecánica, electrónica, electricidad, y usted arma un artefacto con productos que se consiguen en la canasta familiar o se consiguen en el medio. Tenemos finalmente el resultado de ese conocimiento, y aquí tenemos las minas antipersonal, tanto detectables como indetectables. Acá surgió un fenómeno a nivel mundial, único en el mundo, con vergüenza más decirlo, de las minas indetectables. ¿Por qué? Porque entonces los elementos que utiliza la policía y el ejército para hacer detección de este tipo de artefactos, porque tienen algún componente, el tren de fuego tiene cableados, o la batería, o el fulminante, o el resorte cuando son mecánicas, sí, pues se va a registrar. Y ya estos grupos están reemplazando esas minas Esto, detectables por indetectables. Un tren de fuego que no va a ser una batería, va a ser, digamos, ácido sulfúrico, cierto H2SO4. La metralla no van a ser tornillos, van a ser reemplazados por canicas de vidrio, que es indetectable, y el contenedor obviamente va a ser plástico vidrio. Entonces, mire que eso es una mutación y no se sabe cuál es más peligrosa, si la mina detectable o la indetectable, sabiendo que la indetectable se hace con 50 centavos de dólar. Entonces, mire la problemática de esto. una pregunta, mi doctor. Sí es cierto, en este tipo de artefactos lo han reemplazado todas las partes mecánicas porque uno de las herramientas principales que tienen los buscadores de minas, pues son los detectores de metales, y al no Sí, contar con metal, como sí. usted lo dice, realmente la metralla va a ser el vidrio, las canicas. Este tipo de modus operandi por parte de los grupos terroristas, ¿desde cuándo cambió? ¿Desde cuándo ya tienen este tipo de Nosotros artefactos? tenemos un registro de alrededor de 20 años hacia acá con esta modalidad de las minas químicas o minas indetectables. Con el solo hecho de decirle, y me da pues tristeza decirlo, ¿quién las detecta? ¿Quién las pisa?
Entonces ya estamos hablando de una Claro. complicación más allá, ¿no? Totalmente. Entonces, eso es lo que trato yo con esta clase de denuncia. Esto es una clase académica, pero tiene un componente que es denuncia para que el país de México se dé cuenta de esto y que no llegue esto a México, porque México es un país muy grande. Entonces vamos a ver ahorita las proporciones en cuanto a superficie terrestre se vuelven complejas. Bueno, y volviendo al tema, finalmente tenemos aquí un taller de armamento popular, como se ve en la diapositiva en la parte inferior. Esto ya es una intervención por parte del grupo del ejército y de la fiscalía, donde se desmantela un taller de armamento popular. Vemos granadas de mortero artesanales, rampas de lanzamiento, vectores de lanzamiento, tatucos, tungos, bueno, una serie de elementos de características de armas no convencionales que utilizan en el fenómeno del narcoterrorismo en Colombia. Nadie se alcanza a imaginar el narcotráfico, el daño tan grande que le ha hecho América a nuestros países hermanos. Ese es el combustible de la delincuencia en nuestros países hermanos. Vamos a hablar de la CCE. Realmente, ¿qué es la CCE? Es la sustancia explosiva. Obviamente, como les decía, se fabrican en talleres de armamento popular. Aquí tenemos la famosa pentolita en la parte superior, que es 50% de TNT más 50% de tetranitato de pentrita. Tenemos acá en la parte de abajo ya los componentes de los contenedores de las minas antipersonal. Eso es una parte que se hizo por una incautación en un depósito ilegal en una caleta. Se llegaron a registrar más de 2.000 minas. Se alcanzan a imaginar ustedes 2.000 minas, el daño que hacen si solo una mina pone en jaque a una población, digamos, rural. Nadie se alcanza a imaginar el daño tan grande que hacen las minas antipersonal en Colombia. El solo hecho de saber que hay un evento por mina antipersonal o se sospecha que hay minas antipersonal en un sector, ese sector se convierte inmediatamente en una zona roja, perdón, ¿cierto? Y hay que hacerle una intervención por parte del desminado militar o el desminado humanitario, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Entonces, gran cantidad de estos elementos se fabrican con productos de fácil consecución. Tenemos 16.000 sustancias, alrededor de 2.300 tipos de explosivos y podemos ver pues, las grandes cantidades, toneladas de explosivos que se fabrican por parte de estos grupos narcoterroristas. Vamos a hablar de esos personajes, no vamos a profundizar mucho porque eso sería ya una academia enfocada a la parte de la criminología. Nosotros estamos hablando de criminalística y ciencias forenses, entonces vemos los actores armados alimentados por el narcotráfico. Si no tuviéramos ese problema del narcotráfico, tengo absoluta seguridad que no tendríamos el flagelo del terrorismo en Colombia y ahora que se está viendo como reflejo en México. Nosotros ya sufrimos lo que está sufriendo México en este momento, hace 30 años atrás, desde 1990, ¿cierto? Los atentados, derribar un avión con 107 pasajeros, colocar, digamos, un artefacto explosivo, un coche bomba, con una cantidad de 500 kilos de explosivo. Se alcanza a imaginar 500 kilos, estamos hablando de media tonelada, y ya cuando hablamos de toneladas de explosivos, estamos hablando de mediciones de kilotones de armas nucleares, que ni siquiera pues, los misiles que tiran ahora Rusia a Ucrania tienen esa cantidad de daño para decir que aquí cogen un bus escolar y lo llenan, digamos, con 500 kilos de explosivos. Estamos hablando de dimensiones, es algo exagerado en el mundo criminal. Entonces, estos grupos armados, que pues, pueden ser FARC, PL, PL, M19, las Autodefensas Unidas de Colombia, el ELN, entre otros, se alimentan desde el narcotráfico. Ellos no están aquí con la ideología que pretendían vender hace unos años y que han adoctrinado a los jóvenes en las escuelas y en los colegios. Yo no conozco la primera escuela que haya hecho la FARC ni el Ejército de Liberación Nacional. No conozco el primer acueducto, por el contrario, vuelan los acueductos, dinamitan las torres de energía, minan escuelas, generan caos, generan reclutación de menores. Entonces yo no veo cuál es la lucha social que ellos profesan, por el contrario, generan terrorismo. Aquí Tenemos acá el dato, maestro, sí, una cuestión señor. ahí para puntualizar, fíjese, por la experiencia ahorita que hemos tenido por allá, sí hay una preocupación muy grande, y sobre todo, por ejemplo, hablamos un factor que usted lo mencionó, se llama la política criminal, sobre todo en el caso que pasó ahorita en El Salvador con Bukele, donde ellos propiamente aplicaron el delito de terrorismo y donde muchos de estos personajes de las Maras 18, las Maras 13, han emigrado a otros países, sobre todo huyendo completamente de la política criminal de Nayib Bukele, y vemos un problema que usted lo mencionó, sí hay una escuela y hay una escuela del terror, hay una escuela de la delincuencia donde ellos aplican esos conocimientos que tenían, sobre todo las maras, y es el problema cuando se importa a otros países donde es un terreno fértil, como por ejemplo México, que no tenemos este problema, gracias a Dios, pero a veces sería como meter un lobo dentro de un rebaño de ovejas,
mucho de la que me llamó la atención es que a veces también de estos grupos se venden como la enfermedad y la vacuna, porque usted mencionó algo muy importante que era que en algunos casos, y en algunos casos afortunadamente usan la geolocalización para poder determinar dónde clavaron cada una de esas minas, pero después viene cuando quieren venderla como si fuera una vacuna al gobierno y bueno, exonérame o cualquier cosa, y yo en este caso ahora me convierto en una entidad civil o en una entidad ahora sí para el desminamiento de estos terrenos. Entonces, ahí viene una competencia con doble moral, ¿no? Porque no podemos tanto ser la enfermedad como después ser la vacuna, y más con Sí, esto que usted comenta, muy grave, porque se acuerda que habíamos tenido una plática con esas sí, falacias, claro, esa sí. fantasía de la rata, de los Sí, aparatos. no, ya lo vamos a Mire, ver más adelante con mi doctor, ujú, porque tenemos que ir abonando el camino en los que son los conceptos fundamentales, ujú. por qué esa falacia que dice usted y cómo se puede, digamos, volver esto un negocio para estos grupos armados que se convierten no en otra cosa que mercenarios. Le quería agregar Adelante, algo. adelante, Nosotros no adelante, hemos adelante. tenido la oportunidad de capacitar, digamos, la policía de Honduras acá frente a lo que usted acaba de manifestar, ese temor de que estos grupos pasen a la frontera y se vuelvan instructores o simplemente se vuelvan el eje del mal. Por ejemplo, en México también hemos tenido la oportunidad de capacitar fiscalía acá en la Universidad de Medellín y Procuraduría de México en el tema de explosivos porque deben de conocer la problemática para que por lo menos puedan contrarrestar cuando este fenómeno, Dios quiera que no llegue a nuestro país de México. Le quiero decir aquí, doctor, con esta diapositiva, esta es la información muy triste. Cada 3 días en Colombia cae una víctima de mina antipersonal. Tenemos aquí los departamentos más afectados, entre ellos el departamento de Antioquia, donde usted estuvo conociendo, donde usted estuvo disfrutando, en la ciudad de Medellín. Hay zonas, digamos, como el municipio, digamos, de Tarazá, Antioquia, con un total de 21 víctimas. En esta información es a el corte del primer trimestre del 2003. En este momento se ha dado un total, pues, digamos, de 21 víctimas. Si nosotros llevamos eso a la estadística, podemos inferir que cada 3 días cae desafortunadamente una persona, ya sea un civil o uno de la fuerza pública, por la utilización indiscriminada de estas minas antipersonal, doctor Eric. Entonces yo Maestro, les quiero tengo mostrar aquí el panorama. una pequeña duda nada más. Es muy importante el tema, pero sí me gustaría puntualizar algo. Y sí, lo viví ahorita que estaba allá en Medellín. Y acuérdese que también, pues a mí me gusta el punto de vista de la criminología, que va un poquito muy diferido de la criminalística de campo. Y lo mencionó usted con respecto a lo de los instructores de Honduras. Es más, la delincuencia organizada ha hecho de mercenarios, como en el caso también, que no tiene nada que ver, no por uno son todos. Muchas veces adoptaron caiviles de Guatemala y de Fuerzas Armadas de otros países especializados. Pero mi pregunta es también en la materia preventiva, que para eso nos encontramos con la criminología o en el tema de la inteligencia criminal, como lo aplico. ¿Cuál es los modus operandi? Aquí viene la pregunta. ¿Hay una ente o algo que hay un intercambio entre fiscalías o los estados? Porque pues una cosa es que yo me vaya a capacitar a Medellín, pero me queda claro que así como la Interpol tiene una plataforma en la cual intercambian todas esas órdenes de aprehensión que están vigentes, los modus operandi en que aplican este tipo de delincuencia con los artefactos explosivos y las firmas, porque cada grupo tiene su firma con respecto a la hechura de estos artefactos, a quién va dirigido y todo esto. Mi pregunta es esta, digo, está un poquito fuera de mi alcance, pero ¿hay alguna cooperación con respecto a los gobiernos de cada país en América Latina? Ya no hablarán del mundo, solamente América Latina, con respecto a los modus operandi que se ocupan para la fabricación, instalación y así a su vez también la desminización o neutralización de estos aparatos explosivos, o solamente es propio de cada país y de cada entidad. Entonces, yo Bueno, le quiero quiero... decir, sí, qué pena, Sí, doctor. Le no. quiero decir que, a ver, estos grupos narcoterroristas, ¿dónde aprendieron esta práctica atroz? Pues, a ver, nos vamos a tener que hacer un sondeo desde el punto de vista de la criminología y sociología. Hace varias décadas atrás, eso es un conflicto que lleva 6 décadas, 60 años. Estos grupos narcoterroristas, pues, se fueron a entrenarse
a Camboya, a Vietnam, Corea del Norte, países socialistas, donde se les dio instrucción. Y estos líderes o estas cabecillas, como decir Nicolás Bautista alias Gavino, líder del Ejército de la Acción Nacional, mandado por el cura Manuel Pérez, un líder, ¿cierto?, de este grupo narcoterrorista, lo mandó a entrenarse y él llegó y se volvió un multiplicador. También el narcotráfico, pues obviamente con lo que generan la gran cantidad de millones de dólares, pues da para contratar mercenarios. Aquí tuvimos el tema de los irlandeses en el año 1900, finales, iniciando el 2003-2004, cuando se capturaron estos irlandeses enseñándole a los grupos narcoterroristas la fabricación de las sustancias explosivas como el CENTES, un explosivo checoslovaco con una velocidad de detonación de más de 7.000 metros por segundo. Entonces, esto ha sido un fenómeno que ha sido vendido y ya como los grupos narcoterroristas en Colombia lo conocen, estos lo exportan. Ahora, ¿cómo es la cooperación internacional? Obviamente nosotros tenemos alianzas con otros países, entre ellos las ONG encargadas del desminado, tenemos empresas suizas acá, tenemos, digamos, de Halo Trust, tenemos también la capacitación y tenemos la ayuda del Plan Colombia en el tema de inversión, en el tema, perdón, de patrocinio económico y de tecnología para poder limpiar los campos de Colombia por el fenómeno de las minas antipersonal, ¿cierto? Entonces, esto es una situación que compete a todos los países del mundo que sufren el fenómeno de las minas antipersonal. El primer paso para dar, doctor y señores de México, es que nosotros hagamos parte del Tratado de Ottawa, no a la utilización indiscriminada de minas antipersonal, ni para uso de defensa nacional se pueden utilizar minas antipersonal, porque eso es un crimen continuado en el tiempo y lo vamos a ver más adelantico. Está condenando a generaciones que aún no han nacido. Los hijos de los hijos de los hijos de los hijos suyos pueden ser víctimas de mina antipersonal. Las minas antipersonal son artefactos del terror. Algunos le llaman es que combatientes, no son combatientes, ¿cierto? Esos son unos demonios creados por otros demonios que están pacientes esperando que alguien las accione, que alguien las pise o que alguien se acerca para ellas activarse. No se cansan, no comen, no duermen y son económicas, son fáciles de fabricar y fáciles de camuflar en la naturaleza, en los terrenos. Entonces, mire que hay que conocer a fondo la problemática de la mina antipersonal, pues para tratar de hablar de la forma de desminar. Esto es un compromiso mundial y esto es un compromiso muy delicado y muy complejo como lo que vamos a ver a continuación. Entonces, les quería compartir esta tabla que me da mucha tristeza y vergüenza mostrarla. En lo que ha corrido del año van más, en este momento van más de 35 hasta que no se actualice el primer trimestre según el Observatorio de Minas de la Presidencia de la República y todo lo que tiene que ver con AIGMA, que es la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Hay que entender una cosa, señor Eric, y aquí los hermanos de México, ¿qué es campo minado y territorio minado? Entonces, a veces desde el punto de vista de la criminalística, la criminología, esos se vuelven unos conceptos que son como sinónimos. No, una cosa es un campo minado y otra cosa es territorio minado. Lo voy a explicar aquí con estas diapositivas. Territorio minado. Nosotros podemos decir que Colombia es un territorio minado, es un campo minado, con una problemática de más de 6 décadas. Hablamos de que Colombia es un territorio minado porque de oriente, occidente, norte y sur está contaminado por este flagelo de la mina antipersonal, que han instalado los grupos narcoterroristas en forma indiscriminada durante 6 décadas. Ojo, vamos a poner atención. Se salvó San Andrés Islas, aquí tenemos a San Andrés Islas, se salvó San Andrés Islas, ¿cierto? Que no es considerado territorio minado, pero los 32 departamentos, o sea, los 31 departamentos están afectados por este fenómeno de la mina antipersonal. Ahora, entonces, ¿cómo se puede describir territorio minado? Territorio minado es la superficie, ojo, que al menos se sepa o que se sospeche que hay un artefacto explosivo. Eso es territorio minado. Entonces, si vamos a hablar de Colombia, Colombia tiene campos minados, sí los tienen, se pueden contar en los dedos de las manos. Por ejemplo, tenemos el Orejón, que ya un campo minado es el territorio que ha sido intervenido por el desminado militar o el desminado humanitario y que se debe acordonar y colocar en avisos propios del lenguaje de la región y con el símbolo de peligro no entrar, campo minado. Y Ya. qué pena, se me salió la presentación. Voy a dar compartir, por favor, doctor Eric. Ya, otra Eh, vez, ya lo tengo. sí, entonces estamos en esta diapositiva. Ok.
Bueno, estamos hablando del concepto de campo minado y territorio minado. Son dos conceptos totalmente diferentes, suenan como sinónimos, pero no, en ningún momento podemos decir que es lo mismo. Tenemos un territorio minado desafortunadamente en Colombia y campos minados son aquellos intervenidos por el desminado militar o el desminado humanitario. Digamos, el campo minado debe estar delimitado, el perímetro y los polígonos para intervenir con cordones de seguridad, con avisos donde se manifieste en lengua propia de la región, campo minado, peligro y obviamente el símbolo de peligro, en este caso, pues, que es la calavera. Eh, en Colombia podemos hablar de campos minados y se cuentan en los dedos de las manos y sobran, porque desafortunadamente esto es un flagelo que ha afectado la totalidad de los departamentos de Colombia, a excepción de San Andrés Islas. Aquí tenemos un campo minado de la Universidad de Medellín, es un campo de experimentación, es un laboratorio a cielo abierto donde los estudiantes pues instalan las minas antipersonal, ya la vamos a ver que se instalan con protocolos, se hace seguimiento, se hace registro, se hace mapeo con fines académicos para hacer el estudio de análisis post-explosión, recolección de elementos material para potencia física y todo lo que tiene que ver con criminalística de campo. Acá en la parte inferior vemos pues los personajes son maniquí, donde se mide la acción de la onda expansiva y todos los daños que genera, digamos, en este caso la metralla, y en la parte inferior vemos una detonación controlada de una mina antipersonal. Para hablar de campo minado y territorio minado, pues entonces entramos a lo siguiente, la pregunta, ¿cuánto se demora para desminar el territorio colombiano cuando nuestra superficie es de 1.142.000 kilómetros cuadrados? Entonces tenemos que hacer los siguientes cálculos, ¿sí? Son muy sencillos, pero de mucho sentido y de mucha lógica. El territorio colombiano nuestro es de 1.142.000 kilómetros cuadrados. Vamos a compararlo con el territorio de Camboya, perdón, de Vietnam, en este caso, que son 331.000 kilómetros cuadrados. Quiere decir que Colombia es 4 veces más grande en extensión territorial que Vietnam. El conflicto de Vietnam comenzó y terminó prácticamente hace 47 años y duró solo 15 años. El conflicto colombiano lleva 60 años y aún no ha terminado y siguen surgiendo nuevos grupos narcoterroristas alimentándose del narcotráfico. Entonces la diferencia aquí, el comparativo, perdón, es saber si realmente podemos desminar Colombia en 1 o 2 o 3 años. La respuesta es muy triste y desanima mucho. Se necesitarían 1.200 años para desminar el territorio colombiano. Si el conflicto en este momento termina, pero el conflicto no ha terminado. Por el contrario, se ha alimentado más, se han aumentado más los cultivos ilícitos, más el tema, digamos, de los laboratorios, el tema de procesamiento de base de coca, el tema de procesamiento de clorhidrato de cocaína, los cultivos, incluso también los campamentos de estos grupos armados. Entonces, el fin de una mina antipersonal para estos grupos armados es generar pánico, terror y zozobra y tener el control de la región, porque el solo hecho de que la población sepa que hay minas antipersonal, pues nos van a meter por ese sector y ese sector para ellos va a estar protegido por la mina antipersonal. Segundo, en el avance de la tropa, digamos, del ejército, la policía, pues al pisar una mina antipersonal y ver que su soldado, su compañero quedó totalmente despedazado y quedó mutilado, pues la tropa no va a seguir avanzando. Eso retarda el avance de la tropa y desmoraliza la actividad de la fuerza pública en estas actividades de, digamos, de llegar a los lugares donde están estos grupos narcoterroristas, sus laboratorios, sus cultivos, entre otros. Entonces, mirando el comparativo entre Vietnam y Colombia, pues Vietnam cuando terminó el conflicto hace 47 años, los actores armados en ese conflicto, que fue Estados Unidos, que fue China socialista, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, se comprometieron a desminar. Llevan 47 años desminando y todavía se siguen presentando eventos por mina antipersonal. Y el conflicto ya terminó. Ahora, ¿qué se pretende con Colombia? Terminar de desminar Colombia en 2 años cuando el conflicto persiste. Entonces yo quiero hacer el comparativo. Y también se puede hacer con Camboya. Camboya prácticamente es un territorio de 181.000 kilómetros cuadrados, la mitad de Vietnam. O sea, que cabe cuántas veces, 8 veces en el territorio colombiano y se siguen registrando eventos por mina antipersonal de un conflicto que terminó en el año 1975 y solamente duró 8 años entre Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, esos comparativos son importantes para sacar ese mito de que vamos a desminar, y con vergüenza me va a decirlo, no vamos a desminar en 2 ni en 3 años. Entonces, es bueno que tengan como esta analogía, esta comparación en cuanto a temas de georreferenciación, si es que así se puede tratar este tema, porque las minas en Colombia no están georreferenciadas.
¿sí? Las minas que utilizaba el ejército, si las referenciaban, si levantaban un plano, si levantaban un croquis de dónde están ubicadas para luego poderlas, digamos, mover o poderlas asegurar o en su efecto neutralizar. Ahora, el tema del desminado en Colombia y en el mundo, pues entonces se ha dado para que muchos gobiernos y muchas entidades les dé por buscar la investigación y tratar de buscarle solución a esto. Está muy bien, pero es que hay que meterle lógica a esto. Ya ven ustedes la problemática de las minas. ¿Dónde están instaladas las minas antipersonal? Vamos, por ejemplo, a este caso de este artefacto para desminar, que es una esfera con una serie de ventosas. Ustedes ven el terreno, es totalmente plano, pero el terreno plano al terreno de Colombia, que es la ramificación de los Andes, cordillera central, oriental y occidental, que son terrenos totalmente agrestes. Aquí hay municipios que están empotrados en la montaña. Usted tuvo la oportunidad, doctor, de estar visitando Antioquia, donde los municipios son en unas cordilleras, prácticamente son unas paredes. Dígame, este equipo operaría, estos son para canchas de fútbol, o Eso son es para sitios es totalmente una planos. falacia, es una Sí. falacia, eso Lo fue otro, para... por ejemplo, exactamente, por ejemplo, estas zapatas. Entonces vamos a darle zapatas a todos los campesinos. ¿Cómo les vamos a comprar zapatas a estos campesinos? Y dice que esta zapata pues previene el daño de la onda expansiva. Es totalmente errado. ¿Por qué? Porque es que las minas aquí no son convencionales, son artesanales. Voy a poner aquí este ejemplo. Las minas normal tienen 100 o 125 gramos de DNT o TNT, por decir cualquier cosa, una M1, ¿cierto? O una vez saltarinas, que son minas de fabricación militar, de industria militar, ¿cierto? Pero los que fabrican aquí en los talleres de armamento popular, el guerrillero no le va a decir, oiga, comandante, tengo 3 kilos de rebuno. Él le va a decir, bueno, hágame unas 40 minas. Ah, pero es que, comandante, solamente tengo un detonador. Entonces hágame una mina de 3 kilos. Entonces imagínese 3 kilos, pues la víctima que la pisa lo va a pulverizar. Entonces no podemos entender que con estas zapatas es la solución. Segundo, tenemos el tiramisú o estos bulldozers que tienen las cadenas que golpean la tierra. Eso no sirve. Aquí el gobierno, en el anterior gobierno, compraron varios tiramisú de estos tractomulas o de estos vehículos que golpean la tierra. Eso no sirve. Sí, porque la cadena golpea la tierra, y si no golpea el émbolo, la espoleta, pues entonces lo que hace es removerla, y ahí viene otro problema, porque es doble trabajo. Hay que expulgar la tierra, porque el día de mañana pasa un niño o llueve, y entonces esta se revela, o sea, se evidencia, y el niño va a coger la mina y la va a accionar, ¿cierto? Entonces eso es. Aquí con esta clase lo que vamos a dar cuenta es que el desminado se tiene que hacer centímetro a centímetro. Ojo, primero con actividad humana, o sea, manual, y con la ayuda de la tecnología, pero no entregarle esto a estos conceptos que son utopías. Otro, el dron. ¿Para qué sirve el dron? El territorio colombiano, el 80% son montañas, son árboles, son bosques, son selvas. Un dron se queda enredado en un palo, en una cosecha de palos de aguacate. ¿Cómo va a operar un dron en la selva? Se enredaría en las ramas de los árboles, porque es que no sabemos dónde están las minas. Si hubiera un protocolo para ellos, que no van a manejar ningún protocolo, instalamos minas alejadas de los árboles, pues es otra cosa, ¿cierto? Pero es que usted no sabe dónde están las minas en Colombia. Acá esa es la perla del pastel. Es que ratones, ¿cómo se les ocurre? Vamos a entregarle la suerte a los colombianos, a nuestros campesinos, a los soldados, de que una rata desmine. Eso es seguro, eso sería responsable. Dígame, este es un animal. Este animal no tiene raciocinio, no piensa, es simplemente por un entrenamiento de aroma premio, aroma premio. Entonces, digamos que son 16.000 sustancias, 2.300 tipos de explosivos. ¿Cuánta la memoria de un pan, de un perro? Son 4. Por eso son buenos antinarcóticos: marihuana, heroína, cocaína y algunas metanfetaminas. Pero para 2.300 tipos de sustancias, perro es imposible que tenga esa memoria. Entonces ahí tenemos nosotros una dificultad. El ratón, ¿quién me asegura que el ratón, digamos, no olfatee, digamos, una rata en el monte, una rata en celo? Entonces no se va a concentrar. No podemos entregarle la suerte de los colombianos porque vamos a desminar con ratas de la India. Ahora, mi pregunta más particular es que colocan una cuerda, la rata va engarzada en un arnés y se mueve de un sector a otro. Mi pregunta es, ¿quién fue el valiente que fue a amarrar la cuerda al otro lado? No tiene sentido. Entonces, esto es lo que está vendiendo, esto es una falacia, esto es para vender películas o hacer artículos científicos que no tienen, desde el punto de vista de la metodología científica, validez. No tiene validez. Entonces, ¿qué fue? Desgraciadamente, Es me así. permite. Listo.
Tenemos aquí los otros que son los equipos o los robots con los barredores, en este caso los detectores, ¿sí? Eso puede servir en algunas zonas planas, pero a la ribera, digamos, de un río o en las carreteras de herradura o caminos de herradura donde no entra un aparato de esto, sino que entra, digamos, solamente el caballo, el burro como medio de transporte. Y otros acá, los campesinos, les ha dado por colocar los burros viejos y las vacas viejas y las tiran en la carretera para que ellas pisen las minas. Mi pregunta es un cuadrúpedo, tiene cuatro patas. ¿Cómo aseguramos que las cuatro patas van a tocar donde está la mina? Es imposible, entonces tampoco. Listo. Y finalmente, pues es que ya dice que las hormigas y unas abejas que olfatean las sustancias explosivas, entonces van y se comen las minas antipersonal. Bueno, yo creo que esto no es efectivo. Esto vende películas, esto vende artículos científicos sin ningún método, sin ninguna metodología de ensayo-error. Entonces, el desminado se tiene que hacer manual, obviamente con ayuda de la tecnología. Tenemos acá, por ejemplo, el desminado y los indetectables. Es la problemática que les decía ahorita. Es la nueva mutación de estos artefactos del terror. Aquí podemos ver una intervención, digamos, de un experto en explosivos. Acá está haciendo una actividad de desminado. Esto es desminado militar. ¿Cierto? La otra es el desminado humanitario, que difiere de esta porque estos pueden utilizar, digamos, cargas dirigidas, explosivos, para neutralizar los otros, pues utilizarán no cargas explosivas porque no tienen la autoridad competente para manipular los explosivos. Entonces aquí viene la pregunta, ¿y las indetectables qué? Está bien las detectables, se detectaron. ¿Y las indetectables qué? Para que Aquí quede claro. me permite hacer ahí una observación, y ahorita porque ya también nos estamos comiendo ahí un poquillo de tiempo, y aquí hay otra problemática. Estamos hablando ahorita en una situación convencional, como la barredora que había dicho de las chains, las cadenas. Estamos hablando de minas convencionales. Desgraciadamente en América Latina lo que tenemos es mucho ingenio, y ese es el problema cuando viene esta aplicación en lo que vienen siendo conflictos no bélicos, sino, por ejemplo, las autoridades. Aquí le comento en la situación en América Latina, sobre todo aquí en México, que hemos vivido, es cuando se están aplicando en contra de estas autoridades como el primer respondiente. Uno de los casos más que me ha tocado, por ejemplo, ponían una granada en la parte de una camioneta donde está el asiento, le quitan la espoleta, le quitan el seguro, dejan la espoleta aprisionado con la puerta del lado del conductor, entre el conductor, y ponen inclusive un tipo de esponja de ese que usan para los revestimientos automotrices que lo aprisiona, dejan cerrada la camioneta con los vidrios, salen por el lado del conductor, pero ahí sí le ponen el seguro y queda sin el seguro del lado del conductor, perdón, salen por el lado del pasajero. ¿Qué pasa? Que llega el primer respondiente y entonces no detecta esos riesgos de acera que son los que definimos cuando estamos abordando el lugar de los hechos. Abre la camioneta porque es la única parte que no tiene el seguro del lado del conductor, y en automático la granada cae, ya no tiene el seguro, la espoleta la bota y entonces te cargas a todo este tiempo de autoridad. Se le ha tratado de dar la prevención a través de que tengan mucha observación para que vean lo que no es común. Después vienen los Claro. otros casos que estábamos hablando ahorita, los casos de los medios remotos. Si bien es cierto, estas son pasivas, hay otras que son más activas y preponderantes, donde se les instruye. En este caso, tú como primer respondiente estás acudiendo a un llamado que se te hace un poco, digo, si lo sientes mal, algo puede haber en un lugar que es un domicilio donde tú estás denotando que hay cámaras de videograbación. Y ahora, desgraciadamente, aquí viene otra cosa, maestro, es que la tecnología de hoy en día, y tiene la facilidad de la delincuencia, también la aplican. Ahorita viene el caso de los drones que le voy a aplicar, donde ellos ya en cualquier lugar, en cualquier, ¿cómo se llaman los negocios? Lo que llamamos aquí el Walmart, me acuerdo ahí con Oscar iba uno, donde tú puedes ver los paquetes de cámaras que nada más las conectas con el Wi-Fi y totalmente ya puedes estar conectado de manera remota. No hay que ser muy ingeniosos para hacer un detonador de manera remota, que en el momento que llegue la persona que tú quieras al lugar de los hechos, a un levantamiento de un cadáver, de objetos, de armas, lo que tú quieras, en este momento lo activa la delincuencia. Entonces se les instruye para que sean observadores. Una de las maneras más prácticas es baja el switch de la casa, de la luz. Al no tener cámaras, no tienen luz y no tienen una manera remota. Desgraciadamente, las autoridades en este caso no tienen este tipo de intercambio de modus operandi. El peor caso es en los drones, que es una manera muy improvisada en la cual pueden llegar, pero también ahí estamos observando que la tecnología, como hoy en cualquier lugar se encuentra, así como el material para convertirlas. A mí me da risa, acabo de comprar hace 3 semanas un reloj en AliExpress, que es la de la China, no lo compré en Mercado Libre,
me quise aventurar y afortunadamente salió bien la compra. Pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando estoy viendo que se encuentran a la venta mecanismos para poder soltar, entre comillas, objetos de drones y te ponen una simpática pelota de tenis y te ponen otras cuestiones ahí, pero realmente va encauzado a otro lado, que también te puede tirar droga, como te puede tirar un artefacto explosivo. Entonces, los problemas que tenemos en sí es cuando esta tecnología se ocupa para el mal, como decimos, más el ingenio que podemos tener, porque nos queda claro en este caso que es un tipo de tecnología más bélica, en una guerrilla, un conflicto armado, pero también en esta parte explíquenos cuando lo aplican, en este caso, las organizaciones delincuenciales en contra de estas autoridades. Bueno, aquí hay que entender algo, que si nosotros llegamos a un evento violento, en este caso, análisis post-explosión, el primer responsable en este caso no es la policía de vigilancia. En este caso es el técnico antiexplosivos que debe llegar, porque él es el que autoriza que policía judicial pueda procesar la escena. ¿Por qué? Porque ellos tienen el conocimiento, digamos, pueden darse el tema de los tanatoexplosivos, que son cadáveres con explosivos. Por eso no se puede usar la fijación, en este caso la fotografía, no se pueden utilizar radios como los utilice, digamos, el ejército o la policía, ¿cierto? El traje tiene que ser un traje que sea antiestático, porque la estática puede generar una explosión. Entonces, para el primer responsable en estos casos de terrorismo debe ser el técnico antiexplosivos, que él permita que los expertos de procesar la escena del crimen puedan usar la tecnología, puedan hacer debidamente el tema de la fijación, de la fotografía, del video y la topografía. Si ellos no autorizan, en este caso no se puede procesar la escena hasta que esté totalmente segura. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces acá, cuando hay intervención por parte de la fuerza pública, es porque hay un protocolo previo a esto. Usted no puede ingresar, digamos, por eventos de atentados terroristas con explosivos, mover un vehículo. No, hay un protocolo para abrir un vehículo, hay un protocolo para ubicar elementos materiales de potencia física peligroso en los vehículos. Sí, mover los vehículos, mover los cadáveres. Hay en algunos casos acá en Colombia, hay protocolos donde el cadáver lo podemos arrastrar. Entonces viene la familia a decir que es digamos, y va en contra de la dignidad humana porque la familia vieron que el cadáver lo arrastraron agarrado de un miple o de un arnés por toda una carretera, pero entonces hay serios indicios que puede estar armado o envenenado el cadáver, como se dice en el argot criminal. Entonces son los tanatoexplosivos. Entonces, si usted levanta un cadáver de eso y tiene una espoleta de presión, tensión, alivio, entonces, o un altímetro, llegan con el helicóptero, con el cadáver, inmediatamente puede volar en el aire el helicóptero. Entonces, para eso son los protocolos. Pero si no conocemos esta problemática, pues nos va a ser muy difícil, porque es que el ser humano tiene es de conocimiento paso a paso. Es decir, primero es el 1 que el 5. Nosotros no podemos pretender saltar del 1 al 5 porque tenemos que ver el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, para estos procedimientos debe estar capacitada la fuerza pública, capacitada en este caso la policía judicial, la fiscalía y la procuraduría. ¿Por qué? Porque es que desafortunadamente nosotros somos un referente a nivel mundial del tema de los atentados terroristas y de la problemática de las minas antipersonal. Entonces, todo se maneja con protocolo. No es que vamos a llegar así a la guachapanga, como dicen en México, venga, vamos a abrir el vehículo. No. Si hay serios indicios, si se aplica una buena observación, un método inductivo o un método deductivo, aplicando para la seguridad de policía judicial y también para que el elemento material para la potencia física no vaya a sufrir un vicio, pues obviamente deben estar capacitados, ¿cierto? En estos temas Así deben es. ser personal que lleven varios años de experiencia en este tema. Maestro, pues me permite, Sí, porque ya se nos acaba, ahora sí se sí, nos acaba el claro. tiempo. Desgraciadamente, en estos casos ocurre que, como bien lo dice, eso es cuando ya estamos abordando el lugar de los hechos y ya se detectó. Desgraciadamente, esto cuesta vidas porque, pues, primero viene la tragedia. Hay una frase que siempre uso yo cuando capacito primer respondiente, es que la mayoría de la gente no cree que algo pueda suceder hasta que ya sucedió y desgraciadamente a veces le cuesta la vida a uno o dos elementos y tienen que aprender con ese modus operandi, que como bien estamos hablando es muy importante el intercambio, como habíamos dicho, lo del caso de las camionetas, el caso de los explosivos de manera remota, para que no solamente una autoridad la tenga en un estado o en un país específico, sino los demás interconectados puedan tener esa prevención del delito. Es un tema muy bonito, inclusive vamos a hacer una segunda parte porque realmente no nos va a poder alcanzar este tema para poder abordarlo, yo creo que de una manera coherente, una manera que sirva. Yo a veces digo, si esto sirve para que alguien pueda salvarse o para que alguien pueda ocuparlo en el caso de un procesamiento, en una audiencia, en algo,
pues yo creo que vale por sí solo el programa y se me haría muy irresponsable pedirle a usted tanto que lo resumamos como al igual también vertir este conocimiento. Quedamos para una segunda parte, maestro. La verdad que Claro que sí, doctor. nos alcanza hasta 3, 4 más horas. Le doy Sí, sobre todo un gran abrazo hasta Medellín, Colombia, gracias. que es una ciudad la cual me encanta, es una de las ciudades que ha estado en muchas partes del mundo y la verdad por la cual tengo un gran respeto por su gente, por su manera de ser, por la manera en que pudieron salir adelante después de esa etapa muy oscura y en la cual me consta hoy en día que pude estar en Comuna 13, en muchos lugares donde pude visitar con Oscar y afortunadamente creo que no tienen el problema de las minas allá como en otras partes de Colombia y por lo cual me sentí totalmente como si estuviera en un lugar de paz, espiritualidad y con mucha enseñanza. Maestro, muchas gracias. ¿Se encuentra usted en la Universidad de Medellín? ¿Alguna manera para poder contactarlo por si alguien está interesado, ya sea en preguntas o algo? La verdad que no pudimos ni contestar preguntas por la cuestión de tan Del apasionado que está tiempo. el tema, Sí. pero vamos a tener esa segunda parte. Si usted tiene alguna medio en que lo puedan contactar, adelante para despedirnos. Claro que sí, doctor. Es en el correo institucional, es cajaramillo@udmedellin.edu.co. Ok, muchas gracias. Y realmente esa vez que nos encontramos tuvimos la pena, pues ya nada más de cruzarnos esa vez, pero creo que por algo nos pusieron en ese Claro que momento sí. y por algo ha pasado. También vamos a tener otros con otro compañero en tema de balística forense. Me da mucho gusto esto que acabo de ver, estos chicos que se encuentran ahí, estas chicas que son de Monterrey, Nuevo León, la otra de Sinaloa, aprendiendo. La verdad que me faltó ir a visitarlo para ver ese famoso campo de minado, aprender de primera mano. Voy encauzado un poquito más a otro ámbito, pero bueno, espero a próximas fechas volver a ir y visitarlos y pues robarles ese conocimiento y sobre todo esa experiencia de campo que tienen ustedes. Claro Y, que sí, doctor. y muchas Están gracias todos ante ustedes nada. invitados. Aquí tenemos personal de México, estudiantes en PIGMA, el Programa de Investigación y Prevención Contaminante Personal, como vemos en la diapositiva. Tenemos personal también de la Policía de Honduras en la parte inferior, del SENAN, que es la autoridad en este caso del desminado militar, Procuraduría, Fiscalía, Cruz Roja Internacional. Todos están invitados y como usted bien lo decía, doctor, esto se da para hablar mucho tema y una de las partes más importantes son las víctimas y el procesamiento en la escena, cuáles son los protocolos para la recolección de elementos material probatorio de ciencia física para que la investigación se culmine y finalmente podamos nosotros tener unos resultados técnicos científicos. Recuerden que la prueba científica prevalece sobre la prueba No, testimonial. y faltó la otra gran parte, porque ahorita realmente no nos metimos de lleno a cómo lo incorporamos en todos estas cuestión de criminalística de campo cuando tenemos una persona que se encuentra señalada o en el caso dado, que podemos llevarlo ante audiencias, cómo es que hacemos toda esta incorporación de estas evidencias que encontramos en el lugar, que no es igual que cualquier otro medio común, inclusive me acuerdo que bien me decía Oscar que se habilitan a veces hasta personal del ejército porque tienen que acudir en lugares que se encuentran minados y esto para poder hacer todo este tipo de tratamiento. Maestro, muchas gracias y estamos aquí para la orden. Esperemos si nos ponemos de acuerdo para la siguiente segunda parte porque como bien dicho ya no quedó demasiado tema para poder, pero el tiempo es muy corto. Y pues chicos, muchas gracias. Nos encontramos aquí en Alta Especialidad traído por IES Intelectual y nos vemos en la próxima emisión con esta segunda parte de este programa muy interesante. Maestro, un abrazo hasta Medellín. Igualmente para mis hermanos en México. Adiós.